6:45 de la mañana, continuamos con más de Primera Página. Llegó el momento de nuestra primera entrevista del día. Vamos a conversar con Francisco López, él es vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. Se ha convocado un censo nacional, lo ha propuesto el ministerio, se ha hablado además dentro de la Asamblea Nacional Venezolana, se ha vinculado al censo nacional con un plan no oficial, porque no existe ningún tipo de decreto, ningún tipo tampoco de alocución pública en donde se hable de un plan llamado Ubica tu Casa, pero en la Asamblea Nacional se vinculó este censo nacional con estos fines. Vamos a comenzar hablando de la necesidad de un censo. ¿Es necesario un censo en el país? ¿Está bien convocar a un censo en esta realidad, en esta situación y en esta Venezuela que tenemos? Sí, buenos días. El censo es una figura que viene desde 1873, tiene casi más de 100 años haciéndose, se hace cada 10 años. Efectivamente es muy importante hacer un censo, los países con eso generamos unas políticas públicas para poder luego desarrollar todos los temas de la función pública. Lo que no está bien o no está muy claro en esta circunstancia es que se adelantó 2 años. Están hablando de un censo de viviendas. Las viviendas ya existen, están censadas. ¿Por quién? Por las alcaldías. Las 335 alcaldías tienen sus propios catastros. Sería interesante haberle pedido a las alcaldías y actualizarlas. ¿Cómo no? Seguramente tendrán algunas fallas, como en todos los sistemas, pero se pudiesen haber analizado. Celebramos, importante que lo diga aquí públicamente, que el ministro anunció que esa pseudo Ubica tu Casa, no sé cómo llamarlo, no existe, no es una política de Estado. Eso es muy importante para que la población se tranquilice. No es, hay gente que se aprovecha en estas circunstancias, siempre aparecen con algunos temas. No, el gobierno dijo, y hagámosle caso al gobierno, de que va a cumplir lo que dice, que nos va a respetar nuestra propiedad privada. Muy claro, importante. Partiendo del principio de buena fe. También se ha acusado que el censo es una necesidad que tiene el gobierno hoy para ejercer algún tipo de control social. ¿Okay? Se acusó inclusive que podían hacer igual que con los CLAP, implementar algún tipo de estrategia para el control social en el país. ¿De qué forma un censo puede ejercer control social? Bueno, efectivamente, al tú identificar las casas, le puedes tocar la puerta a la gente y va a depender del que no tenga su propiedad. Ahí estamos mezclando muchos temas. Ahí está el tema de la misión vivienda, ahí está el tema de la propiedad privada como la conocemos nosotros, como debería ser, como la respetamos, como debemos trabajar todos, absolutamente todos en respetar la propiedad privada. Y ahí más bien yo lo veo al revés. Yo veo que hemos logrado otra vez unirnos en un principio, en un valor que es fundamental para el venezolano, que es la propiedad privada. Yo no sé cuál era la política que ellos tenían, cuál era el trasfondo que ellos estaban persiguiendo. Lo que sí es verdad es que todos reaccionamos a tiempo y defendimos nuestra propiedad. Que tenemos que estar alerta, por supuesto, que hay que estar pendiente, que eso no se terminó absolutamente, pero pareciese que otra vez logramos defender lo que realmente es importante, que es la propiedad privada. Como sociedad, eso para nosotros es un valor. Lo llevamos en el ADN y va a seguir estando en el ADN. Ustedes que manejan el tema inmobiliario, a mí me gustaría saber cuál es el pronóstico con qué se puede encontrar el gobierno en este censo. Bueno, se va a conseguir, el ministro lo dijo, yo diría que bien, se va a conseguir gente que se fue del país, por supuesto, hay una diáspora, hay gente que salió y tiene su casa cerrada, pero es su propiedad privada. Ahí está bien que el censo cuantifique efectivamente cuántas casas hay o no, porque en función de eso el gobierno debería hacer unas políticas. ¿Para qué? Oye, si hay una ciudad donde hay menos gente y hay una ciudad que hay más gente, pues deberían los recursos ir hacia un lado o hacia otro. Si lo estamos haciendo como una función pública, bienvenido el censo. Si tiene un trasfondo político, siempre nos va a conseguir parados como sociedad civil para defender la propiedad privada. Claro. Que haya o no haya más o menos casas vacías, bueno, está bien, eso es parte, un país funciona así. Ahí no debemos buscar más allá. Simplemente te ratifico, defender la propiedad privada es un valor para nosotros importante y estaremos firmes cada vez que quieran intentar buscar un trasfondo político al cual no debe ser. ¿Cuál es el mayor problema que enfrenta hoy la parte inmobiliaria en Venezuela? Bueno, tenemos un sector deprimido, tiene varios años cayendo importantemente. Creo que eso también
me lleva a una reflexión. Igual que hemos defendido la propiedad privada, deberíamos, igual que defendimos en su momento, recuerdo, el tema de los niños, varias veces salimos a marchar por el tema del decreto 2011, quiero recordar, igualito tenemos que empezar nosotros a defender cada quien su gremio. Creo que es hora de que nosotros podamos enfrentar este tema. Fíjate, te voy a poner una reflexión que es muy interesante. Internacionalmente, como ha bajado tanto los precios, nos están viendo como que puede haber un efecto rebote importante, con lo cual es hora de invertir. Oye, el mercado va a surgir, nosotros tenemos que estar preparados. Nosotros en la Cámara, ¿qué hacemos? Preparamos a la gente, le estamos dando cursos. Nosotros cada vez queremos que el gremio sea mucho más profesional, porque vienen buenos momentos. Todos debemos trabajar, los políticos deben hacer su trabajo, pero nosotros no nos podemos quedar dormidos esperando que los políticos nos regalen nada. Ahora, el gobierno ha implementado una medida económica de una apertura cambiaria en el país. Si bien no podemos decirlo que es totalmente libre, porque todavía no se han dado los pasos para una apertura definitiva del control de cambio, pero ha existido una apertura en el control de cambio en los últimos meses. Se ha visto beneficiado el tema inmobiliario, sí. ¿Han visto mejoras, han visto algo positivo en el tema? Absolutamente. El gobierno salen unas sentencias positivas, unas negativas, no está muy claro si se puede vender en dólares, si no se puede vender en dólares, que sea tasa de ICOM, eso no está muy claro. La primera función de la economía debe ser confianza, pero vamos a suponer que eso lo resolvamos. En momentos de hiperinflación nadie puede pretender vender en bolívares y esperar recibir un dinero al cabo de unos meses, eso no tiene sentido. Al poder transarse en dólares a la tasa de ICOM, efectivamente, yo creo que eso hace que el mercado simplemente se reactive, porque la operación se hace mucho más expedita. Tenemos muchos problemas, los registros. Me pudiese cansar aquí de nombrarte 100 problemas. Me quiero enfocar en las cosas positivas, me quiero enfocar en que debemos corregirlas, pero nosotros como sector, no esperar que el gobierno no lo arregle. Creo que el sector de nosotros tiene mucho campo, porque si fue el que más cayó, debería ser el que más rebotó. Claro. Ahora, ¿cómo le pide usted al inversionista que confíe hoy en Venezuela? No. Porque quizás el mayor problema en el tema inmobiliario, en el tema de la inversión, por ejemplo, en empresas internacionales, transnacionales, es el tema de la confianza. ¿Cómo un especialista en el tema inmobiliario, cómo el vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria convence a alguien de confiar en Venezuela para su inversión? Sí, es muy difícil. Al final esto es un todo, el país es un todo. Dependemos efectivamente del gobierno. El gobierno es el que debe generar esas confianzas, no lo ha generado. Pero yo creo que es hora de que nosotros como sociedad civil, igual que yo te pudiese decir esa pregunta y te la volteo. Si hace poco tú me hubiese dicho, ¿cómo puede ser que nosotros defendamos la propiedad privada con un Estado tan maluco después de 20 años? Y la defendimos, ¿verdad? Bueno, ¿será que nosotros ahora vamos a tener que ser capaces de salir afuera a defender el país, a vender al país? El país no solo es el gobierno. El país somos 28 millones, 29 millones de personas. Vamos a tener que cambiar el discurso, porque si seguimos así, seguimos en la misma película. Se defendió entre comillas, porque hay algunos casos en donde lamentablemente la propiedad privada sufrió y hay personas que se quedaron sin su propiedad. Casos puntuales y casos que se van a seguir defendiendo y casos que hay que revisar. Hay que revisar caso a caso. Y los que sean, hay que defenderlos, efectivamente. Sí hay algunos casos que tenemos conocimiento, pero también te digo que hay casos donde se tomaron 2 apartamentos de la Candelaria e inmediatamente se recuperaron. Los vecinos recuperaron. No fue el gobierno que dio una orden, saquen a esa gente. Los vecinos recuperaron la propia propiedad. ¿Y ese es el deber ser? No, eso no debe ser, porque si no caemos en la ley del talión, y eso no puede ser. Inicialmente no debe correr peligro la propiedad privada de nadie, ¿no? Pero una vez que corre peligro, debería ser el vecino. No, pero yo creo que el ministro ya tomó cartas en el asunto, algo leyeron y salió con esas declaraciones, quiero recordar antes de ayer. Hasta antes de ayer era todo muy oscuro, muy ahí, que si ubica tu casa y el censo estaba todo mezclado, pareciese que no. La Asamblea Nacional dio una buena declaración y se paró firme también. O sea, que pareciese que estamos casi todo el país firme. Eso es un valor. Ahora, ¿por qué no vamos al valor del trabajo también? Vamos a defenderlo entre nosotros. No esperemos que nadie nos lo defienda. Claro. Ahora, acá hay otro tema también importante. Se implementaron planes de vivienda en distintos sectores del país, en distintos espacios de la ciudad capital. Además, esta misión vivienda, aplaudida por muchos y criticada por otros, para muchos arquitectos, por ejemplo, no cumplía con los estándares correctos
para vivir como se debe vivir. Incluso se ha criticado que algunas de ellas no tenían bajantes para la basura. Hay unas donde los niños compiten a ver quién tira más basura desde su casa porque no tienen los bajantes. Estas son acusaciones que se hacen normalmente a través de las redes sociales, pero ustedes trabajan el tema inmobiliario. Y en un país como este, en donde estamos buscando la inversión de personas en el tema inmobiliario, encontrarse con realidades como esta, sin duda alguna, perjudica la inversión. ¿Cómo están manejando esta realidad y qué crítica tiene que hacer a esta Misión Vivienda? Fíjate, nosotros primero tenemos que verlo, te repito otra vez, como un país. Claro que hay problemas. Yo no estoy defendiendo la Misión Vivienda, pero sí tuvo sus cosas buenas. Efectivamente sí había damnificado, efectivamente sí le dio vivienda a algunos. Por supuestísimo, no 2.800.000, eso ni soñar, ¿verdad? Pero sí hubo, existen. No podemos negar que hay Misión Vivienda, hay gente que está viviendo en unas mejores condiciones que antes, indudablemente, pero peor de lo que debería haber sido. Pero eso ya se hizo. Yo no me imagino que venga alguien ahora, un gobierno, y tumbe los edificios de Misión Vivienda. Eso no existe, ¿verdad? Tenemos que convivir con lo que hay. Tenemos que aprender esos errores para no volverlos a cometer. Tenemos que volver y entonces empezar con los inversionistas a explicarles cuáles fueron las cosas malas, la cantidad de cosas malas que se hicieron para no volver a cometer ese error y construir las casas que sean necesarias, pero desde la parte privada. La parte privada tiene que generar, por ejemplo, muchas viviendas en alquiler. Nosotros adolecemos del alquiler. Y eso debe ser sencillo para una persona joven, simplemente no tengo dinero, pero bueno, salgo y alquilo un apartamento en condiciones de verdad aptas para vivir. No pasa nada. Deberíamos impulsar esa inversión. Y ahí nos vamos a otro tema de confianza también, que lo vamos a dejar para el siguiente segmento. Cómo una persona alquila un espacio que es de él, cuando acá las leyes habitacionales y además el tema del arrendamiento y todo lo demás no te garantiza que a lo largo del tiempo esa persona que te está alquilando tu propiedad no se vaya a quedar con ella porque la norma la protege. En la próxima parte vamos a hablar sobre este tema acá en Primera Página.